Bueno, así lo vamos a dejar en YouTube. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sea bendecido y sean bendecidos cada uno de mis hermanos que esta tarde estamos en la casa de Dios. Porque donde usted adora al Señor se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí en su casa donde usted está también se convierte en casa de Dios y puerta del cielo, porque usted está adorando a su Dios. Gloria a Dios. Pues nosotros acabamos de cantar unos cantos, acabamos de alabar. En la próximo en vivo les vamos a pasar un momentito de alabanza también a los hermanos de la iglesia para que no se les vayan olvidando los cantos de adoración, ¿verdad? Cada uno de los hermanos, y los estamos invitando que a las 6 de la tarde vamos a estar dando inicio a este programa, a esta prédica, perdón, a este momento de la meditación de la palabra. Vamos a estar dando inicio, vamos a estar, meditando la palabra, y vamos a estar aprendiendo como siempre de lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos. Amén. Porque Él quiere hablar siempre a nuestras vidas, hermanos. Dice la Biblia que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Por falta de sabiduría. Así es que, hermanos, nosotros estamos ahí. Ahora en esta tarde, esperando que sean las 6, ahí me confirman qué horas son, cuánto falta para que comencemos. 1 minuto falta para que iniciemos, así que yo invito a todos mis hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo de la ciudad de Austin, Texas, que se conecten, que recuerden que estamos adorando y ministrando la palabra de Dios para que usted esté siempre conectado en la presencia de Dios y que esté siempre, escuchando palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Eso dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. No lo decimos nosotros, sino que dice la Biblia. Que la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Amén. Así es que miren, dentro de un minutito vamos a estar dando inicio. Y les pido, hermanos, conéctese, comparta este video con otros hermanos. Ahí, mire, si usted conoce a sus familiares, mándenles el video para que o escuchen palabra de Dios, ¿verdad? Compártanlo con sus conocidos, con sus amigos, porque recuerden la prédica nos habló el Señor el día viernes, que Él no quiere la muerte de los impíos, no quiere la muerte de los que mueren, ¿verdad? Él quiere que todo el impío se salve. Amén. Y pues nosotros conocemos a muchas personas que no conocen de Dios, pues mándenles el video. Pues ahí es que están en sus casas, ¿verdad? Dios va a hacer lo demás, usted haga lo que usted en sus manos y Dios va a ser el que va a tocar los corazones de las demás personas para que pues activen sus celulares y que se pongan a escuchar esa palabra de Dios. Amén. Así que, hermano, vamos a dar inicio dándole gracias al Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por este tiempo que nos permite llegar y transmitir este mensaje, ¿verdad? Esperamos, bendecido sea mi hermano René Machón, que también lo veo que ya gracias al Señor se está comunicando. Dios te bendiga, René Machón, gloria a Dios, porque sé que estás atento a la palabra de Dios, y espero que la palabra de Dios obre en tu corazón y que obre en tu familia. Amén. En el corazón de toda tu familia. Dios obre. Amén, así lo esperamos con el corazón. Amén, y vamos a dar inicio y vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Eclesiastés. Así a todos mis hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo de Texas, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y estése atento. Póngase atento, no sea lento, sino que póngase atento y escuchemos la palabra de Dios que Dios quiere hablarnos esta noche, perdón. Y le decía, el libro de Eclesiastés, capítulo 8, vamos a leer del 5 al 9. Y me confirma con un amén, hermanos, cuando usted ya esté listo, ya está ready. Confírmeme con un amén. ¿Verdad? Sí, yo sé, no le quité la pantallita, pero gloria a Dios, eso no va a impedir que nos miremos. ¿Verdad? Se ve un poco empañado, hermanos, pero es porque no le quité la pantallita de protección a la cámara y ahí está. Pero en el nombre del Señor, hermano, veamos la palabra de Dios, escuchemos la palabra de Dios, hermano. Únase, hermano, únase.
¿verdad? Y dice la palabra de Dios, está conmigo, hermano, Eclesiastés. Eclesiastés está después de Proverbios, de los Salmos, Proverbios. ¿Verdad? Voy a esperar un poco ahí para que mis hermanos se pongan atentos y encuentren el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Está después de Proverbios. Si usted conoce los Salmos, encuentre los Salmos, luego va a llegar a Proverbios. Eclesiastés 8, capítulo 8, y vamos a leer del verso 5. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y lo que ha de ser y él cuando haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en la guerra, ni la impiedad lo librará al que la posee. Todo esto lo he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para su mal. Padre, buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora, Padre, yo te doy gracias, Señor santo y poderoso. Bendigo tu santo nombre, Señor santo. Bendigo la vida de mis hermanos que se encuentran aquí conmigo, Señor, así como mis hermanos, Señor, que están conectados a través del Facebook. Señor, bendigo su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido su misericordia, Padre, que los guardes a ellos, a toda su familia, Señor, a todos los de su alrededor, Padre, bendito Dios, a todos aquellos que están cerca de sus hogares, que puedan sentir que la presencia de un Hijo de Dios está ahí y que los pueda alcanzar. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Hermano, mire, pues quise traer este verso porque es de uno de los hombres a los que Dios les permitió y les dio un don muy valioso. Les dio el don de la sabiduría y el conocimiento. Dios permitió que este hombre tuviera esto, sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Porque mire, hermano, porque para saber hay que conocer, porque el sabio es aquel que sabe aplicar positivamente todo su conocimiento. Ese es el sabio, ¿verdad? Ese es el sabio humano, aquel que sabe aplicar positivamente todo su conocimiento, aunque en la parte aunque como le digo, es el conocimiento humano y ese es el sabio humano, sabio e inteligente, que conoce, ¿verdad? Pero en lo espiritual tenemos otra definición, y esa es que el principio de la sabiduría, hermano, es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso dice la palabra de Dios. Bueno, pues este hombre, al que hoy conocemos como el más sabio, ¿verdad? Y que no iba a haber otro igual de sabio como Salomón, ¿verdad? Este hombre, hermano, tuvo que aprender y tuvo que conocer a través de la experiencia. Él tuvo que experimentar tantas cosas. Él mismo dice que él hizo y tuvo todo lo que quiso, ¿verdad? O sea que él experimentó de todo lo que él quiso experimentar, todo lo que está debajo del sol, todo lo que está en el mundo, él lo experimentó, por lo cual él también adquirió el conocimiento, ¿verdad? De todo lo que está debajo del sol, debajo del cielo, ¿verdad? Y cuando tú aplicas, hermano, el conocimiento que adquirimos, muchas veces, hermano, cuando aplicamos ese conocimiento, este conocimiento puede tener resultados, va a tener resultados y tiene que tener resultados, pero puede tener resultados positivos, tanto como negativos, ¿verdad? Y es ahí, hermano, donde radica la aplicación de la sabiduría. Amén. Porque, hermano, nosotros podemos tener tanto conocimiento
y podemos aplicar nuestros conocimientos, pero esos conocimientos no todo el tiempo nos van a dar el resultado positivo que queremos, también nos dan resultados negativos. También hay que le digo, suceden cosas que no nos van a agradar, suceden cosas que nos van a agradar, suceden cosas que pasan, que nos pueden favorecer y cosas que no nos van a favorecer. Es más, cosas que pueden dañar a otros y cosas que van a bendecir a otros, ¿verdad? Entonces, ahí radica la aplicación de la sabiduría humana, hermano, sabiendo el resultado, ¿verdad? De la aplicación, de cómo aplicar, ¿verdad?, nuestro conocimiento para que dé los resultados positivos, ¿verdad? Porque de acuerdo a nuestra experiencia podemos saber ya ahorita que ya hemos experimentado el conocimiento que tenemos y hemos aprendido que da resultados positivos y resultados negativos. Por lo tanto, nosotros vamos a ¿qué hacer? A aplicar nuestro conocimiento con nuestra sabiduría. Vamos a aplicar nuestra sabiduría para que el conocimiento que hemos adquirido pues dé los frutos positivos y no los negativos. Los negativos los vamos a alejar, ¿verdad? Y vamos a saber que eso no lo podemos hacer de esta manera porque nos va a dar un fruto negativo. Entonces lo vamos a hacer de esta manera porque nos va a dar frutos positivos. ¿Sí me explico o lo estoy confundiendo? ¿Verdad? Entonces, hermano, cuando nosotros aplicamos nuestra experiencia, eso nos lleva a ser sabios, humanamente sabios, con conocimiento, ¿verdad? E inteligentes porque hacemos las cosas para que favorezcan, ¿verdad? Y no para que nos traigan mal, ¿verdad? Pero hermano, por la lógica nosotros vamos a aplicar siempre los resultados, nuestro conocimiento para que dé resultados positivos, ¿verdad? Nunca vamos a querer que nos den negativos y que nuestros resultados sean positivos y de bendición para los demás. Eso es sabiduría humana. Amén. Y hablando de esto, llegando a este contexto, esto nos lleva, hermanos, al verso 5 que acabamos de leer, ¿verdad? Y quiero que vuelvan a leerlo conmigo. Fíjese, dice que el que guarda el mandamiento no experimentará mal. ¿Sí? Fíjese, hermano, qué gracioso, ¿verdad? Qué gracioso esto. Esta gran sabiduría de nuestro hermano Salomón, ¿verdad? Que si guardamos el mandamiento no experimentaremos mal. Fíjese, ¿verdad? Entonces, hermano, Salomón, ¿verdad?, después de haber vivido toda su vida practicando todo lo que quiso practicar, y dice él que de nada se evitó, él tuvo todos los gustos que quiso y él hizo todo lo que quiso y actuó como él quiso, obtuvo todo lo que quiso, y después de saber lo bueno, lo malo y ver tantas cosas en su sabiduría, aplicando su sabiduría, con ese gran conocimiento, entendimiento y sabiduría, él vino a descubrir algo que usted y yo ya sabemos. Algo que Dios ya nos había dicho desde el principio, algo que está establecido en la ley de Dios, en los mandamientos. El Señor dice: guarda el mandamiento que el Señor tu Dios te da. Fíjese, imagínese, hermano, que toda la sabiduría de Salomón viene y se resume en algo que Dios ya nos había dicho, que Dios ya nos había enseñado, que Dios ya nos había mandado a hacer, y es que guardemos sus mandamientos. Se da cuenta que este hombre tuvo que tener tanta sabiduría, más sabiduría de todo el mundo, para poder entender que nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos el bien, para que recibamos el bien, para que recibamos la bendición. Algo que Dios ya nos lo había dado en la ley, ya nos lo había dado en el principio. El Dios ya nos había mandado desde el que Él creó la ley y creó y levantó a su pueblo. Le dijo: el que guarda mis mandamientos recibe bendición. Amén. Hermano, nosotros no tenemos que ser sabios ni super sabios para poder entender que el que guarda los mandamientos recibe bien. Amén. Por eso dice el Señor que la sabiduría del mundo es desechada. Para Él no importa la sabiduría del mundo, porque hay tantos hombres inteligentísimos en la humanidad,
pero no saben guardar los mandamientos de Dios. Nunca lo han hecho. Entonces, hermano, la sabiduría es nefasta. La sabiduría no es sabiduría. La sabiduría se llama conocimiento. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque, hermano, la sabiduría del hombre más sabio del mundo nos lleva al principio, ¿verdad? A que nosotros debemos de obedecer a Dios, ¿verdad? En todo lo que Él nos mandó. Y el punto es, hermano, que al mundo se le ha olvidado ese mandamiento. A la iglesia, a su pueblo, se le ha olvidado ese mandamiento. Se le ha olvidado el guardar el mandamiento de Dios. Amén. Salomón aprendió, hermano. Fíjate que Salomón aquí, él nos dice todas estas cosas porque él ya había vivido una vida completa. Él ya había cometido errores, ya había tropezado, ya había caído, ya había tenido éxito, ya había tenido riquezas, ya había tenido todo lo que él quería. Y hasta al final de sus días él aprende y reconoce que el hombre sabio es aquel que guarda el mandamiento de Dios. Amén. ¿Sí está conmigo? El hombre sabio es aquel que guarda el mandamiento de Dios. Y Salomón aprendió a aplicar sabiamente el conocimiento que él había tenido, porque él sabía los resultados nefastos que tuvieron que había tenido cuando él aplicó mal los conocimientos, ¿verdad? Cuando él aplicó mal los conocimientos, habían resultados nefastos. Él mismo había aplicado mal sus conocimientos, por lo tanto él sabía cómo aplicarlos ahora para bendición. Pero eso solo lo pudo conocer y saber él a través de la experiencia. Amén. Salomón, hermano, aprendió de sus errores. Ese hombre tan sabio, ese hombre que no ha habido ningún hombre sabio tan grande en conocimiento y sabiduría como Salomón. Aprendió de sus errores, hermano, porque para que nosotros alcancemos, Señor, el éxito tenemos que habernos equivocado, hermano. Pero sabe que es también el punto clave, que nosotros alcancemos la victoria y el éxito en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en el mundo. ¿Sabe cuál es? Que nosotros reconozcamos nuestros errores y que aprendamos de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones. Y eso es lo que el mundo no hace, es lo que la iglesia no hace, eso el cristiano no está haciendo. No estamos aprendiendo de nuestros errores para corregirlos. No estamos aprendiendo de nuestras fallas para corregirlos. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido, hermanos, que fallamos, que nos equivocamos, que somos hombres imperfectos y que nos fallamos a cada momento y que necesitamos nosotros del temor de Dios para que nosotros podamos reconocer que tenemos que guardar lo que Salomón dice aquí después de una vida de sabiduría. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Wow. Sí, está conmigo, hermano. Fíjese, está conmigo. Si nos estamos dando cuenta de lo que Dios nos está hablando en esta hora. Dios nos está hablando de lo que Él ya nos había dicho al principio. Él nos está recordando a través de Salomón el principio de su ley. Cuando Él estableció la ley para todo su pueblo, Él estableció que el que guardase sus mandamientos, ¿verdad?, iba a ser bendecido. Fíjense. ¿Sabe qué? Salomón aprendió de sus errores, y también eso es sabiduría. El que uno pueda aprender de sus equivocaciones, eso es ser sabio. El que uno pueda, ¿qué le digo?, corregir sus errores. Pero primero, para corregirlos tenemos que reconocer nuestros errores. Y cuando los reconocemos, nuestros errores, podemos corregirlos. Y eso también es sabiduría. Amén. Porque mire, hermano, que alguien tenga demasiado conocimiento, alguien que sea muy conocedor de cualquier cosa, muy sabio, muy inteligente aquí en el mundo, no nos garantiza que todo lo que diga o haga sea cierto, o sea bueno, o sea correcto. Solo porque el hombre es sabio, no quiere decir que todo lo que diga es cierto, ni que todo lo que haga sea correcto. Eso no es así. ¿Por qué, hermano? Porque el sabio, el verdaderamente sabio, sabe
que puede equivocarse. Amén. Ese es otro principio de la sabiduría, que el que es verdaderamente sabio sabe que puede equivocarse, que puede fallar. Amén. Pero hermano, la humanidad no aprende de sus errores. El pueblo de Dios no aprende de sus errores, hermano. No aprendemos como cristianos de nuestros errores. Y hermano, solo hay un sabio, solo hay alguien que nunca se equivoca. Usted sabe de quién estamos hablando. Aquel sabio, aquel único sabio que nunca se equivoca, aquel que dijo, guarda mis mandamientos. Aquel mismo, aquel que estableció los mandamientos, ese es el único que no se equivoca, porque Él es el sabio de sabios. Amén. Él es el sabio de sabios. Mire, yo quiero que vea conmigo allí en el capítulo 8 donde estamos, pero quiero que lea el verso 1. Gloria a Dios. Hoy vamos a terminar temprano, hermano. ¿Sí está conmigo? Oiga lo que dice el verso 1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? ¿Quién es ese el que sabe la declaración de las cosas? ¿Quién es ese sabio? Amén. Fíjese, porque la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Wow. ¿Se está conmigo? ¿Quién como el sabio, hermano? ¿Quién es como el que sabe la declaración de las cosas? Y aquí Salomón no está hablando de él. Y no está hablando de ningún hombre sabio, entre comillas, ni de Salomón sabio, entre comillas. Aquí Salomón no está hablando de él. Aquí Salomón está hablando del rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué, hermano? Porque la sabiduría humana te hace creerte mucho. Amén. Por eso usted va a ver a aquellos todos hombres, grandes hombres inteligentes, de grandes conocimientos, que están en grandes puestos, que están más altos que los demás, que nadie puede alcanzarlos, pero en lo humano, hermano, ¿verdad? Por eso dice que la sabiduría del hombre ilumina su rostro, pero no porque sea humilde, sino que porque se cree mucho. Amén. Fíjese, entonces la sabiduría humana nos hace creernos más que los demás, y eso ya no es sabiduría. Eso decía el mismo Salomón, vanidad de vanidades. Amén. Y eso es lo que, hermanos, nosotros tenemos que aprender, hermanos, es lo que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Porque Salomón te vuelve a repetir en el verso 2, mire, leamos el verso 2. Y eso ahí se resume toda la gran sabiduría del gran Salomón. Verso 2 dice, te aconsejo, oiga, te aconsejo, no te obligo, no te mando, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Amén. Fíjese, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. ¿De cuál rey? Del rey Salomón. No, hermano, no del rey Salomón. Salomón te está aconsejando que guardes el mandamiento del rey de reyes y señor de señores, del hombre más grande, del inmenso, del que todo lo sabe, del que todo lo conoce, del Dios todopoderoso, aquel que dijo, guarda mis mandamientos. Después de darle una vuelta a todo el mundo, Salomón volvió a llegar a lo mismo. Guarda mis mandamientos. Ahí está todo. No importa toda la gran riqueza que este hombre tuvo, no importa todo el poder que este hombre tuvo, no importa qué tantas mujeres tuvo, qué tantos caballos tuvo. Él, después de haber tenido una vida de grandezas y riquezas, de poderío, llegó a lo mismo, que si no guardaba el mandamiento de Dios, él estaba muerto. Amén. Él no tenía salvación. ¿Se está conmigo? Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, hermano. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios.
Hermano, no somos perfectos, no. Ese es el sabio. El sabio sabe que no es perfecto y sabe que se va a equivocar y sabe que va a cometer errores y sabe que va a fallar. Por lo tanto, en su sabiduría, Él está siempre, que le digo, atento para poder aprender de sus errores, de esas faltas, de esos pecados que cometimos. Él está siempre apresto para aprender. Por eso dice aquí el verso que leímos, perdón, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Amén. Porque no habiendo otro más grande que Él, Dios juró por Él mismo y dijo que iba a bendecir a la descendencia de Abraham. Iba a bendecir y que todas las familias serían bendecidas en Abraham. Todas las familias del mundo. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Amén. Sigamos adelante, hermano. Mira, veamos el verso 4. Dice, el verso 3 dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que Él quiere. Amén. Te aconsejo, dice así parafraseando, que guardes, que no te alejes de su presencia, ni hagas maldad. Eso es lo que nos está diciendo Salomón. No te alejes de su presencia, ¿verdad? Aquí dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista. Pero yo te lo parafraseo. No te alejes de su presencia, ni hagas maldad. Y oigas, no insistas en hacer lo malo. No insistas en hacer lo malo. Hermano, habemos muchos hermanos que caemos en un error una y otra vez. Una y otra vez caemos en el mismo error, como decía una canción mundana ahí, tropecé de nuevo y con la misma piedra, y ahí estamos tropezando con la misma piedra, hermano, porque no somos sabios para quitar la piedra del paso que vamos del camino, y volvemos a pasar por el camino y nos volvemos a tropezar con la misma piedra. Cometemos el mismo error, seguimos insistiendo en hacer lo malo, insistiendo en hacer lo que no es correcto, insistiendo en hacer cosas que a Dios no le agradan, seguimos insistiendo. Por eso dice, oigan lo que dice, no persistas en hacer lo malo. Amén. Fíjense, caemos en un error una y otra vez y lo seguimos haciendo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros creemos que lo que estamos haciendo está bien. Amén. Porque no hemos sido sabios. Y aunque miremos que los resultados no son buenos para los demás y en algunas veces no buenos ni para nosotros mismos. Y eso no es ser sabio. Eso no es sabiduría, hermano, pero muchos estamos actuando y viviendo en esas mismas circunstancias. El mundo vive así, pero la iglesia también. La iglesia también, hermano. La iglesia también vive siempre cometiendo errores y cayendo en un error una y otra vez. ¿Por qué? Porque muchas veces, Señor, hermanos, perdón, hemos estado siendo dirigidos por ciegos. Dice la palabra que si un ciego sigue a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Y muchas veces nosotros hemos estado siendo dirigidos por ciegos. Muchas veces nosotros hemos estado escuchando la voluntad de otros y aceptamos las voluntades de otros. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Somos engañados y somos llevados por viento, por cualquier viento y por cualquier nube que vaga ahí sin timón. Somos llevados a la deriva. Nosotros creemos que está bien lo que estamos haciendo. Amén. Creemos que está bien, pero no es correcto. No hemos aprendido que no es correcto. Miren lo que dice la segunda parte del verso 5. Dice, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio discierne cuándo es el momento y que va a haber juicio y que vamos a ser castigados. Entonces nosotros, el corazón del sabio dice, aquí me equivoqué.
El corazón del sabio reconoce que aquí falló, reconoce que hizo algo malo y que no hizo algo correcto, pero también reconoce que tiene que corregirse. Porque el juicio viene y el juicio comienza por casa. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice eso? Que el juicio comienza por casa. El juicio no comienza por el mundo, el juicio comienza por nosotros. Amén. Hermano, miren, debemos de ser sabios, hermano, y aprender de nuestros errores. Debemos de ser sabios y aprender de nuestros errores. Debemos de ser sabios y reconocer que fallamos. Tenemos que saber, hermano, que no somos perfectos, ni mucho menos. No somos perfectos, hermano. A usted le han dicho, soy perfecto porque yo soy perfecto, tú eres perfecto. No, hermano, no somos perfectos. No somos imperfectos, pero en las manos de un Dios perfecto. ¿Sí está conmigo? Amén. La masa allí puesta, el barro puesto ahí no es nada, es simplemente barro. Amén. Simplemente lodo. Pero en las manos del alfarero se convierte en una hermosa vasija. Se convierte en algo hermoso. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién decide hacerlo? Es el alfarero. Así Dios también, hermano. Cuando nosotros reconocemos que somos imperfectos y que hemos fallado, pero nos ponemos en las manos del que todo lo puede, el Señor perfecciona nuestras vidas. Pero no lo va a perfeccionar de la noche a la mañana, como cuando te tomas un café instantáneo, no. Es un proceso. Es un proceso durante toda la vida que el Señor te va perfeccionando y el Señor te va quitando todas aquellas grosorias, aquellas cosas que no. Así es que, hermano, Dios es el que nos perfecciona. Él es el perfecto, pero Él espera que usted y yo reconozcamos que somos los imperfectos y que somos los que hemos fallado. Fíjese, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Amén. Mire, hermano, nosotros pecamos y hemos ofendido a Dios, aunque seamos cristianos, aunque estemos en las iglesias. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, no hacemos lo correcto, hermano. Y hay muchas personas que no les gustan cuando yo predico de esta forma, hermano. Cuando yo digo estas cosas. A mí, aquí en Texas, hay muchas personas que no les gusta que yo diga las cosas que digo. ¿Verdad? Pero es cierto. Nosotros cometemos errores y pecamos y ofendemos a Dios aún siendo cristianos. Pero la sabiduría es reconocer que fallamos. Salomón no es reconocido sabio porque fue sabio en toda su vida, no. Salomón cometió una infinidad de faltas, errores, pecados, falló, ofendió a Dios. Pero él reconoció que había ofendido a Dios y que todo eso que había hecho y que todo eso lo que él había aspirado y había deseado y había anhelado siempre no era nada, era basura, era vanidad de vanidades. Nada importaba si él no guardaba los mandamientos de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano. ¿Verdad? Tenemos que saber, hermano, que Dios no va que Dios no va a quedarse con las manos cruzadas viendo que nosotros estamos fallando, estamos pecando y estamos ofendiendo. Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Por eso hay tiempo de juicio. Amén. Dios no se va a quedar con las manos, ni se queda nunca con las manos cruzadas, viendo cómo nos destruimos unos contra los otros. Y sobre todo, hermano, el hombre se destruye una contra otro.
Como seres humanos nos destruimos unos contra otros, pero sobre todo destruimos la creación de Dios. Y Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Dios nos dio a nosotros un libre albedrío, hermano, para que nosotros tomáramos decisiones buenas o decisiones malas. Eso Dios ya lo sabía. Pero también Dios nos dio un manual, hermano, para que pudiéramos aprender y para que pudiéramos seguir las reglas. Nos dio un manual con reglas para que las siguiéramos. Y eso es lo que nosotros no hacemos. No seguimos reglas. Nosotros rechazamos las reglas. Y nosotros rompemos reglas. Y por eso estamos en las situaciones que estamos. Amén. Si te mandan a hacer algo, no lo haces. Si no, mire cómo estamos viviendo ahorita. Pues te dicen, no andes en la calle. Ahí andas en la calle. Rompiendo las reglas establecidas que son para nuestro bien, pero a nosotros nos da igual. No pasa nada, vamos, que yo estoy ungido, que la sangre de Cristo está sobre mí y me voy a ir. No, hermano, no podemos estarle torciendo el brazo a Dios. Dios no trabaja así. Dios ya nos dejó una regla y Él nos dejó ¿qué le digo? Nos dejó el manual para que nosotros podamos vivir y podamos vivir de la mejor manera. ¿Verdad? Así es que Él nos dejó que nosotros decidiéramos, que tomáramos decisiones, sean buenas o sean malas, pero también nos dejó el libre albedrío para que podamos corregir esas malas acciones, esa vana forma de vivir, esos errores que hemos cometido, sabiéndolo o no sabiendo, por ser sabios o por no ser sabios, como quiera que sea. Pero Dios nos está dando un manual de vida, pero nosotros no lo seguimos. Él nos ha dado el manual para que podamos corregir nuestros caminos, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacerlo por nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos? Reconocer, hermano, que nuestra decisión que tomamos fue mala. Reconocer que cometimos errores y que fallamos, ¿verdad? Porque, hermano, experimentando lo malo, podemos corregirlo. ¿Por qué? Porque también experimentamos lo bueno, como conocemos lo bueno. Entonces nosotros sabemos que esto está malo porque conocemos lo que está bueno. Amén. Ese es el concepto de la sabiduría, hermano. ¿Cómo sabe usted que una línea está torcida? Porque usted conoce las líneas que son derechas, son rectas, son derechas. Entonces usted sabe que hay una línea torcida porque conoce que las líneas son derechas. Amén. Entonces, hermano, igual, usted sabe que eso es pecado porque usted conoce lo que es bueno. Usted sabe que eso es malo, pero si nosotros no lo reconocemos y no tratamos de ponernos en las manos de Dios, conociendo los mandamientos de Dios, entonces no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder conseguir nada de parte de Dios. Ese es el concepto de la sabiduría humana, hermano, cuando nosotros reconocemos que hemos hecho cosas malas y querramos corregirlas, ¿verdad? Pero cuando las corregimos, cuando usted conoce los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y es donde está en el manual que Dios nos dio y se llama la ley de Dios y se llama la palabra de Dios. Y se llama Biblia, se llama Torah, y se llama como lo conozcamos. Pero este es el manual que Dios nos dejó para que nosotros podamos vivir en paz. Amén. Amén. Para que nosotros podamos aplicar el principio de la sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría, hermano? Es el temor de Dios. Es el temor a Dios, ese es el principio de la sabiduría, hermano. Pero cuando ese principio no está en nuestros corazones, o sea, cuando nosotros no tenemos el temor de Dios, entonces eso que nosotros llamamos sabiduría se vuelve conocimiento humano. Amén. Pero, y cuando se vuelve conocimiento humano, eso no sirve porque el conocimiento humano nos lleva a la destrucción y a la perdición. Amén. Veamos la segunda parte, hermano, del verso 8:1 que leímos. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas?
la segunda parte de ese verso, ya lo leímos, pero se lo repito. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Amén. O sea, es lo que le repito, hermano. La sabiduría, hermana, nos hace sentirnos que somos más que los demás. Amén. Y cuando nosotros perdemos ese concepto de que nosotros no somos más que los demás. Porque el que sabe, hágase como que no sabe, dice la Biblia. El que sabe, hágase como que no sabe. ¿Verdad? Y cuando el principio del temor a Dios no está en nuestro corazón, entonces eso se llama sabiduría humana. Sabiduría que no nos sirve. Sabiduría que nos lleva a la destrucción. Eso no es sabiduría, se llama conocimiento humano. Porque la sabiduría del hombre hace que este hombre se le ilumine su semblante y se crea más que los demás. Por lo tanto, actuamos insensatamente. Con conocimiento, pero sin sabiduría. Actuamos insensatamente. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Amén. Y cuando nosotros actuamos insensatamente, sin la sabiduría de Dios, es cuando fallamos. Y así como yo les dije antes, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Nosotros estamos fallando, nosotros estamos pecando. Dios no se queda con las manos cruzadas al ver que el hombre está destruyéndose unos con otros y así también destruye su creación. Él ya nos dio su ley y sus bendiciones y sus castigos desde el principio. Por eso Salomón nos manda a que guardemos el mandamiento de Dios. Porque ahí están las bendiciones, están las maldiciones, está el castigo. Y también están las bendiciones. Y desde el principio Dios nos dio esa ley. Y Salomón nos muestra con toda esa sabiduría que tenemos que volvernos a las sendas antiguas. Tenemos que volvernos al principio. Tenemos que volvernos allá cuando Dios nos dio la ley y nos dijo esto y esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Eso quiere decir volvernos al principio. Cuando comenzó todo, ¿verdad? Cuando dijo guarden mis mandamientos y viviremos. Pero si no los guardamos, hermano, la palabra ya está dada desde el principio. La condenación ya está dada desde el principio. El castigo ya está establecido desde el principio. No es cosa nueva. No es que ahora el Señor se inventó que nos va a dar un castigo por lo que hicimos hoy. O que ahora el Señor va a estar castigando el mundo por lo que está haciendo. Ahora no. Eso ya estaba establecido desde el principio. Hermano, yo quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio y vamos a ver eso, hermano. Mira, vamos a hacerlo rapidito para que no nos vaya alcanzando el tiempo. Deuteronomio 28. Fíjese. Deuteronomio 28, oigan lo que dice. Deuteronomio está ahí en el cuarto libro de la Biblia, hermano. Amén. ¿Qué está conmigo? Léalo conmigo, hermano. No se me... Para que después no diga que le estoy echando mentiras. Mire, Dios ya había establecido el castigo, así como Él ya había establecido la bendición en el principio en sus mandamientos. Él ya lo había dejado todo, no es cosa nueva. No hay que ser sabio. Cualquiera con 2 dedos de frente sabe que Dios dejó eso al principio. Oiga lo que nos dice, y vamos a leerlo. Vamos a leer estos versículos. Deuteronomio 28, capítulo 1. Y quiero que los lea conmigo, hermano. No, ahí tiene su Biblia, léalo conmigo. Oigan lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras, ¿qué dice? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Oiga, en aquel tiempo también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Oiga, este es el lado bueno cuando si guardamos sus mandamientos. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oiga, ¿cómo que no va a pasar? Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todos aquellos que pusieren tus manos, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos. Jehová tu Dios, los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y que dice, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, y en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para evitar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para enviar, la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ti, ni a diestra ni a siniestra para ti, y para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles a los dioses ajenos. Oiga, pero eso es lo bueno. Pero oiga lo que dicen las consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito en tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieras, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, y por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo, fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, ni serás sino oprimido, robando todos los días, y no habrá quien te salve. Y siguen, y siguen. Amén. Todas las consecuencias de no seguir los mandamientos de Dios. No lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. Amén. Amén. Hermano, pero usted que está escuchando, ¿qué piensa de eso? Amén. No hay palabras. No hay más palabras que, oiga lo que dice. Dice el verso 4. Fíjense, mire, Eclesiastés 8:4, pero yo quiero, decirle que Dios ya no tiene que estar hablándonos más. Él ya no tiene que estar amenazándonos. Él ya habló. Y si Él habló, se va a hacer. Amén. Y si Él habló, se va a cumplir. Así se resume toda la sabiduría del hombre más sabio de la tierra. Guarda los mandamientos de Dios. Fíjense. Verso 4 dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién la dirá? ¿Y quién le dirá, qué haces? ¿Quién le dirá, qué haces? Amén. Si el Señor dice que
la palabra del rey es con potestad. Él manda. No hay más palabra del rey en la potestad. O sea, su palabra tiene poder. Se cumple, querramos o no querramos, la palabra de Dios se va a cumplir porque es palabra de Dios y Él nos lo dejó desde el principio y no necesitamos ser como Salomón para llegar a la conclusión que hay que guardar los mandamientos de Dios. Amén. Hermanos, tenemos que reconocer que hemos actuado sin sabiduría, que no hemos aprendido de nuestros errores. ¿Por qué, hermano? Porque no nos hemos dado cuenta, hermano, que estamos errando. No nos hemos dado cuenta que estamos fallando. ¿Por qué? Porque no conocemos el manual de Dios que nos dice cómo quiere el Creador que vivamos. Sí. Por eso, hermano, estamos errando, estamos fallando y no nos hemos dado cuenta. Por eso no hemos venido y hemos buscado la misericordia de Dios. Sí. No nos hemos dado cuenta, hermano. Fíjese, miren, hermano, el hombre es malo desde su naturaleza. Por naturaleza el hombre es malo. Tenemos que aprender a ser buenos. Nosotros no aprendemos a ser malos. Ya somos malos. Y tenemos que aprender. ¿Sabe usted, hermano, que cuando nosotros nacemos nadie nos enseña a ser malos? Desde recién nacidos comenzamos nosotros a exigir y a manipular a nuestros padres. Nadie le dice al niño que pelee por su juguete. O nadie le dice al niño que le pegue a su mamá en la cara cuando esté enojada. O cuántas veces su hijo no lo cacheteó a usted cuando estaba enojado y usted lo tenía así cargándolo. Usted no le dijo al bebé que lo hiciera, pero el bebé lo hace. Amén. Fíjese. Nadie le dice al niño que le pegue a otro niño y el niño le pega al otro niño. Nadie le dice a usted que le arrebate algo a alguien o le arrebate un juguete a otro niño. Usted no se lo dice, él lo hace. ¿Por qué? Porque lo hacemos por instinto. Lo hacemos por instinto. ¿Verdad? Es a los padres, hermanos, que nos toca enseñarles a los niños a hacer las cosas buenas. Porque lo malo ya nosotros lo traemos intrínseco. Ya nosotros lo traemos adentro, ¿verdad? Ya nacemos malos, ya nacemos así. Entonces, hermanos, como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que aprender a ser buenos. Tenemos que aprender a ser buenos, tenemos que aprender a ser buenos cristianos, tenemos que aprender a ser buenas personas, porque nosotros nacemos malos. Mire el verso 8:6 lo que dice. Porque todo lo que quisieres hay tiempo, juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Fíjense. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. El mal del hombre, o sea, el hombre es malo, hermano. Somos malos. Sí. No los mundanos, no los impíos, no aquellos, no. El hombre, la humanidad es mala. Amén. Y tenemos que aprender a ser buenos. Debemos de aprender a hacer lo bueno delante de Dios, delante del Señor. Aunque mire, aunque para el hombre lo que nosotros hacemos al hombre le parezca mal, a usted que le interesa, a quien tenemos que agradar es a Dios, haciendo lo bueno delante de Dios, lo que a Dios le agrada. ¿Verdad? Entonces usted puede decirme, hermano, pero si usted dice que el hombre es malo desde que nace, entonces ¿cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos aprender, hermanos, a ser buenos? Miren lo que dice el verso 7. ¿Está conmigo? Dice, pues no sabe lo que ha de ser. Dice, el hombre grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser. Y él cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. El hombre dice, no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo va a enseñar a hacer las cosas? El hombre definitivamente, hermano, el ser humano no lo sabe. Mientras el hombre confía en sí mismo, como lo ha hecho hasta el día de hoy, el hombre nunca va a saber cómo ser bueno. Amén.
Porque hermano, miren lo que dice el verso 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener al espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Hermano, amén, ¿sí está conmigo? Amén. ¿Quién tiene potestad sobre los espíritus, hermano? ¿O quién tiene potestad sobre la muerte? Amén. El hombre no la tiene. No valen la guerra, no valen nada de lo que el hombre pueda hacer. No lo va a librar al hombre de la muerte. La maldad no te libra de la muerte, la impiedad no te libra de la muerte. Por eso Salomón resume toda su vida como un sabio y todo su conocimiento como la sabiduría más grande que él pudo haber alcanzado. De nada le sirve al hombre todo el conocimiento si no hay temor de Dios en su corazón. De nada. Porque cuando temes a Dios, tú haces los mandamientos del Señor. Porque cuando tú temes a Dios, cumples la voluntad de Dios, cumples su palabra. Pero ¿de qué sirve el conocimiento? ¿De qué sirve todo lo que tengas si no hay temor en tu corazón de Dios? Entonces ese conocimiento es vano, es vil. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso es lo que Salomón resumió. Guarda los mandamientos. Amén. Tuvo que vivir una vida de sabio toda su vida y ser el hombre más sabio del mundo para lograr entender que lo único que nos guarda, nos libra, nos protege, nos bendice es guardar los mandamientos de Dios. Amén. Amén. No importa todas las riquezas para él, él dijo todo es vanidad de vanidades. Salomón lo vio todo, Salomón lo hizo todo. Oigan lo que dice el verso 9, todo esto he visto y todo he puesto, dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol está. Perdón, todo lo que abajo del sol se hace. Dice, hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. ¿Sí está conmigo? Amén. Salomón vio todo, lo hizo todo, practicó todo. Amén. Y todo es todo, hermano. Él hizo todo, bueno, malo, horrible, bonito, todo lo hizo él. Amén. Y él desobedeció a Dios, él le volvió la espalda a Dios, él se volvió idólatra en frente del Señor. Amén. Se volvió pecador en contra de Dios. Él lo hizo todo. Amén. Toda su sabiduría no le sirvió para no pecar, para no fallar. Amén. Porque dice que él puso su corazón en todo lo que se hace debajo del sol. Y él siendo hombre se enseñoreó de los demás, pero fue para mal. Amén. Porque hermano, porque Salomón tuvo toda la sabiduría, pero no tuvo el temor de Dios. Entonces eso se vuelve conocimiento. Amén. Él tuvo que pasar todo eso, tuvo que darse cuenta verdaderamente para que al final él verdaderamente reconociera que el temor, todo lo que él tenía, el conocimiento, sin el temor a Dios no sirve. Amén. La sabiduría viene de Dios. Amén. ¿Y cuándo viene la sabiduría de Dios a tu vida? Cuando tú temes a Dios y guardas sus mandamientos. Eso es lo que nosotros como iglesia hemos olvidado. Eso es lo que el mundo no conoce. Amén. El temor a Dios. Y por eso Salomón resumió toda la sabiduría del hombre en algo que nosotros ya conocemos. Amén. Solo guardando los mandamientos de Dios tendremos vida. Amén. Solo guardando su palabra tendremos bendición. Solo guardando su ley resistiremos al juicio de Dios sobre el mundo. Amén. Porque el mal ya está declarado desde el principio, hermano. Así como la salvación y la bendición ya fueron declaradas desde el principio. Y no tenemos que ser como Salomón para aprender de nuestros errores. Aprendamos de nuestros errores, hermano. Aprendamos a hacer lo bueno. Porque la sabiduría es el temor de Dios. Amén.
¿qué le digo? Unos pensamientos que aparecen ahí en el internet y aparecen algunos ejemplos de algunas historias donde dice que el pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Amén. El pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetir los errores del pasado. El pueblo de Dios, hermanos, si no conocemos nuestro pasado, si nosotros no vivimos en el pasado, en las sendas antiguas, en lo primero que Dios estableció, si nosotros no regresamos al pasado, no regresamos a las sendas antiguas, no regresamos a la palabra de Dios, no regresamos ¿qué le digo? Al Antiguo Testamento, en los 4 libros del Señor que Dios le dio a Moisés, si no regresamos a eso, entonces estamos condenados a repetir una y otra vez nuestros mismos errores. Amén. El mundo repite sus errores, pero la iglesia, amén, la iglesia tiene que aprender de sus errores. ¿Para qué? Para hacer bendición, porque eso es sabiduría, hermano. Eso es sabiduría. El que aprende de sus errores. Amén. Eso es el sabio. Miren, vamos terminando con esto. Eclesiastés 8, 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Eclesiastés 8, 16 y 17. Dice, yo, dice, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje. El hombre buscándola no la hallará. Y aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Hermano, la salvación no se alcanza por ser sabio, ni por ser inteligente, ni por tener mucho conocimiento. La salvación se alcanza por reconocer que fallamos. El sabio es sabio porque reconoce que se equivoca. Amén. Y el sabio es sabio cuando aprende de sus errores y rectifica sus faltas. Amén. Eso es sabiduría y eso es bendición. Guardemos los mandamientos de Dios, hermano. Esa es la sabiduría que viene de Dios y solo del Señor la podemos recibir. La sabiduría sin el temor de Dios solo es conocimiento humano, hermano. Y el conocimiento humano nos lleva a la perdición. Pero el amor de Dios, el temor de Dios, el guardar sus mandamientos, el obedecer la voluntad de Dios, nos lleva a la bendición. Amén. Eso es sabiduría que viene de Dios. Amén. Aprendamos de nuestros errores, hermano, y pidámosle a Dios misericordia para que nos dé la sabiduría para poder, ¿qué le digo?, reparar cada uno de los errores que hemos hecho durante todos estos tiempos, que la iglesia ha cometido durante tanto tiempo, que los cristianos hemos cometido durante tiempo. Reconozcamos que hemos fallado y que Dios nos permita restaurar y reparar nuestras faltas, solo tomados de la mano de Dios, temiendo a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría verdadera, el temor a Dios. Que Dios nos lo bendiga, hermano. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Se ha bendecido a todos los que me escucharon y vieron este programa, hermanos. Bendiciones a todos los hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo de Austin, Texas, y también de El Salvador. Bendiciones a todos los que se conectaron y pudieron escuchar esta palabra, hermano. Los invito el día martes para que estemos aquí en el mismo lugar a las 7 de la tarde en oración, el viernes a las 7 en una enseñanza bíblica y nuevamente el domingo a las 6 para escuchar la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga, hermano. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Amén y amén.